En este vídeo se va a ver una simulación de la práctica 2 que posteriormente realizaréis en el laboratorio. El apartado 2 va a servir para realizar medidas en corriente alterna utilizando un osciloscopio y un voltímetro. Simularemos un generador de funciones, un osciloscopio de la marca Tektronix similar al que se utilizará en el laboratorio y un voltímetro, y a partir de ahí se realizarán las medidas que indica el apartado. En el apartado 3 se van a realizar medidas sobre una señal de corriente alterna a la que se le ha añadido componente continua u offset. A diferencia de lo que ocurría en el apartado 2, ahora la señal sinusoidal aparecerá con un cierto nivel de continua, es decir, aparecerá la función en el osciloscopio hacia arriba o hacia abajo, tantos voltios como nivel de continua. Utilizando el voltímetro podremos saber el nivel de continua y el valor de la tensión en alterna. Seleccionando indistintamente o alterna o continua nos da esos valores. En el osciloscopio, utilizando el acoplamiento, podremos hacer que en la pantalla se vea ese nivel de continua o no. Pulsando DC la veremos, con AC se elimina el nivel de continua y con GND llevamos el terminal a masa. En el apartado 4 vamos a realizar medidas en un circuito resistivo en corriente alterna utilizando osciloscopio. Una diferencia importante entre la simulación y los equipos de laboratorio es que en el laboratorio el generador de funciones y el osciloscopio tienen las masas comunes. Ello nos va a provocar que podamos cometer errores al realizar las medidas. Vamos a ver 4 formas diferentes de realizar medidas en el laboratorio. Algunas de ellas serán correctas y otras no. La primera forma va a consistir en utilizar simultáneamente las dos ondas del osciloscopio. Para ello, en la simulación vamos a unir la masa del generador de funciones con la masa de las dos ondas del osciloscopio, tal como ocurre implícitamente en el laboratorio. Con la sonda del canal 1 mediremos la tensión en R1 y con la sonda del canal 2 mediremos la tensión en R2. Apuntaremos el valor de la tensión obtenida en cada uno de los dos canales y comprobaremos, aplicando la ley de Ohm, cuál es la corriente que circula por cada una de las resistencias. En el osciloscopio podremos ver la señal de R1 y de R2. En color amarillo la de R1, una señal sinusoidal. En color azul la señal de R2. Valor 0 voltios, es decir, que lo que tenemos es que R2 está cortocircuitada debido a la colocación de las ondas. Teniendo en cuenta que se trata de un circuito con una sola malla, por R1 y por R2 debe circular la misma corriente. Si observamos la tabla obtenida, vemos que por R1 hay una corriente de 35 mA y por R2 una corriente de 0 A. Quiere decir que hay un fallo en la forma de realizar la medida. En esta segunda forma vamos a utilizar una sola sonda que iremos moviendo primero a R1 y luego a R2. Tomaremos medida de la tensión y rellenaremos la misma tabla que antes. En primer lugar, actuamos igual que en la forma 1, es decir, uniremos la masa del generador de funciones con la masa del osciloscopio. A continuación, cogeremos la sonda 1 y calcularemos la tensión en la resistencia R1. El paso siguiente será coger la sonda y ponerla en la resistencia R2. Tomaremos la medida obtenida y rellenaremos la tabla calculando las corrientes por R1 y R2. Como en el caso anterior deberían coincidir. Si no es así, es porque la forma de realizar las medidas no es correcta. Con los valores de tensión obtenidos para R1 y R2 calculamos las corrientes por R1 y R2 que deberían coincidir y vemos que estas no coinciden. Es decir, este método de medida tampoco es correcto.
Como tercera forma para realizar medidas en el circuito proponemos el uso del polímetro. A diferencia del osciloscopio, el polímetro no tiene la masa común con el generador de funciones, por ello la masa del polímetro la podemos poner en el punto que queramos sin que se produzca ningún cortocircuito. Medimos la tensión en R1, medimos la tensión en R2 y rellenamos la tabla de la misma forma que hemos hecho en las dos formas anteriores. Comprobamos que en este caso la corriente por R1 y por R2 y que mide el amperímetro es la misma, es decir, que en este caso la forma de realizar las medidas es correcta. La única diferencia es que en este caso solo podemos saber el módulo de las tensiones y las corrientes, no la fase, como veremos posteriormente. Como hemos visto en las primeras dos formas, al utilizar el osciloscopio corremos el riesgo de cometer errores en la medida. Vamos a ver cuál es la forma de utilizar el osciloscopio para realizar medidas de tensión sin que se cometan errores. Es lo que se conoce como método indirecto. Entonces, lo que vamos a hacer utilizando el mismo circuito es, en lugar de medir la tensión en R1 y R2 que provoca que las ondas cortocircuiten R2, es hacer la medida indirecta de R1 utilizando la tensión en el generador y la tensión en R2. Posteriormente, utilizando la segunda ley de Kirchhoff, calcularemos la tensión en R1 como la diferencia entre la tensión en el generador y la tensión en R2. Calculando la corriente por R1 y por R2, observamos que ambas corrientes coinciden, es decir, que en este caso el método es correcto. Esta es la forma que nosotros deberíamos utilizar en el laboratorio.